Le agradezco enormemente a la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Nos tome la llamada. Maestra Olivares, muy buenos días. Muy buenos días, David, y buenos días a toda tu audiencia. Hay un posicionamiento de Amnistía Internacional, una postura sobre lo sucedido en este conflicto israelí-palestino. Maestra, ¿nos pudiera compartir pues la parte más importante de esta postura, por favor? Sí, bueno, nuestro posicionamiento, David, ha sido desde el inicio de la escalada, recordar tanto al Estado de Israel como a los grupos armados palestinos que en esta confrontación es importante recordar que el derecho internacional de los derechos humanos claramente establece que deben protegerse, priorizar en la protección de las vidas de personas civiles. Incluso en periodos de guerra hay normativa a nivel internacional, hay un instrumento internacional que se llama el Estatuto de Roma, que justamente establece que no se pueden hacer ataques indiscriminados, no se puede afectar de ninguna manera la vida de personas civiles, aún en periodo de conflicto armado como el que estamos viendo el día de hoy. Y otro elemento importante que me parece para destacar, David, es que también desde Amnistía Internacional hemos recordado y hecho un llamado a la comunidad internacional también a recordar que este conflicto es un conflicto que tiene ya muchísimas décadas y que tiene su origen en las causas estructurales de este conflicto que tienen que ver con el apartheid que vive la población en la Franja de Gaza especialmente, y todo este periodo, más de 16 años de bloqueo de la población de los territorios ocupados palestinos. Me imagino que estos posicionamientos van justamente en el sentido de que se violaron acuerdos con estos ataques, maestra, e incluso acuerdos de accesos geográficos, de fechas, de situaciones de las cuales supuestamente, como usted bien planteaba, que a lo mejor pues en general la población no conocemos bien ni a fondo, pues que incluso, como usted lo acaba de muy bien mencionar, incluso cuando se está en un conflicto bélico hay reglas. Efectivamente, y es que hay que recordar, David, que cuando se forma la Organización de Naciones Unidas, se forma justamente al finalizar un conflicto, la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí la aprobación de todos los instrumentos internacionales que regulan incluso los conflictos armados, como es el caso del Estatuto de Roma, establecen cuáles son los límites que tienen tanto los estados como los grupos armados durante un conflicto, ¿no? Entonces, en este caso, estamos en esa situación y por eso hemos hecho un llamado bastante fuerte tanto a los grupos armados palestinos como al Estado de Israel para recordarles que aún en este momento de conflicto armado tienen el deber de garantizar la protección de civiles. Debo decir, por supuesto, que la evidencia está mostrando que ninguno de los dos lo está haciendo, tanto del lado de Israel, según la información que el propio Estado de Israel ha brindado, como del lado de Palestina, según la información que ha brindado el Estado palestino, están siendo asesinadas personas civiles, y además vemos también con muchísima preocupación cómo están siendo afectadas en particular infancias y mujeres, otra vez mujeres utilizadas como botín de guerra en este conflicto armado, y también hemos hecho un llamado en ese sentido a respetar y garantizar la vida de personas civiles y por supuesto no afectar a personas, en particular a los cuerpos de personas que hemos sido tradicionalmente vulneradas en conflictos armados. Claro, y en las próximas horas, ¿dónde estarían puestos los ojos? ¿Cuáles son los focos rojos que hay conforme pues avancen las horas y los días en medio de este conflicto, maestra? Sí, bueno, David, creo que un elemento importante también es hacer un llamado a la comunidad internacional a recordar que es necesario atender la causa estructural del conflicto. Es decir, en este momento vemos con alguna preocupación que muchos de los países están haciendo apoyos a un país en particular, a una de las dos partes del conflicto, pero hay que recordar que este es un conflicto que tiene ya muchísimas décadas, prácticamente 5 décadas, y por lo tanto es importante atender la causa estructural del conflicto, que está justamente en las condiciones de apartheid a que ha condenado prácticamente el gobierno de Israel a la población de los territorios ocupados por palestinos. Hasta que eso no se resuelva, es probable que sigamos teniendo estos momentos de hostilidad que detonan
momentos tan graves como el que estamos viviendo desde el día sábado. ¿Y qué habría respecto al tema de extranjeros que estuvieran en la zona del conflicto? Si hay alguna observación o algún detalle que acotar en ese sentido. Sí, bueno, en ese sentido también señalar que esa es una zona, la zona del Medio Oriente es una zona que también es un foco de atracción turística, entonces también hay muchas personas turistas que están en esa zona y hacemos un llamado también a los estados para que puedan proteger a estas personas. La afectación a personas turistas, por supuesto que también está en el marco de lo que podría ser crímenes de guerra, porque son personas civiles, y entonces pues el llamado también es a que se puedan establecer los corredores humanitarios que permitan la protección de civiles, incluyendo a personas turistas. Los corredores humanitarios, un tema sin duda también complejo e interesante. Maestra, le agradezco enormemente este tiempo. ¿Con qué podemos cerrar? Es evidentemente algo complejo, es un asunto que tiene muchas aristas, pero si tuviera en este momento que pedirle una conclusión en el punto en el que estamos, ¿qué nos pudiera compartir, maestra? Bueno, yo diría dos cosas, David. Por un lado, recordar que alrededor del mundo, igual que en México, la militarización no es la solución de ninguno de los problemas y ahí estamos frente a un conflicto agravado justamente por el uso indiscriminado de armas y el predominio, digamos, de la violencia y digamos, de las Fuerzas Armadas en un conflicto. Y en segundo lugar, pues que la atención a las causas estructurales de los conflictos es lo que permite que se vayan disminuyendo las hostilidades, ¿no? E ir postergando la solución estructural de problemas es lo que va permitiendo que los conflictos permanezcan a lo largo del tiempo. Y por eso nuestro llamado también es a poner atención en ello. Y bueno, invitar a su audiencia, David, a que pueda seguir en nuestras redes sociales y en la página de Amnistía Internacional los comunicados que hemos estado brindando. La página de Amnistía es www.amnistia.org.mx. Y estaremos nosotros también atentos. Maestra, muchísimas gracias. Que tenga un excelente martes. Muy buenos días. Igualmente, muchísimas gracias, David. Buenos días. Buenos días. Es la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, con esta postura sobre los enfrentamientos registrados en Israel y territorios palestinos ocupados, este conflicto Israel-Palestino que pues nos ocupa al mundo desde el pasado fin de semana. Sin duda, un tema que se seguirá lamentablemente desdoblando y que seguiremos buscando entender a mayor profundidad.